clase yo les voy a estar hablando sobre un tema central para el resto de nuestra formación como cientistas sociales, que es el enfoque con el cual abordamos muchos de los temas que trabajamos. Por eso les puse hoy como título el eurocentrismo, la colonialidad epistémica, y el desafío es la descolonización del saber, como vienen hablando distintos autores con relación a este tema, ¿no? El punto inicial es pensar si hay un pensamiento universal o hay un pensamiento o es un pensamiento europeo que se presenta como un pensamiento universal. La imagen que les muestro refiere al, entre comillas, descubrimiento de América, ¿no? O sea, nosotros lo situamos en 1492, decimos que se descubrió, es decir, que descubrir significa que algo no se conocía y que se encuentra, se conoce por primera vez. Entonces, este descubrimiento de América nos da una pista del pensamiento dominante que se empieza a difundir y a fortalecerse como único a partir de entonces también en esta parte del mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que descubren América? Los europeos. Y las poblaciones que ya existían en América Latina, la historia, las tradiciones, la medicina, la creencia que tenían estos pueblos de América Latina, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron reconocidos? ¿Fueron revalidados? ¿O es que se desconoció esa historia, esa tradición, esa cultura y se impuso una nueva historia? Se impuso una nueva forma de conocer, se impuso una nueva realidad. A este desafío central es que lo que nosotros queremos cuestionar todo aquello que conocemos, que damos por cierto, que hablamos de un sentido común y pensar en esta frase, ¿no? Este pensamiento que se nos presenta como universal, estudiamos la historia universal. Muchos recuerdan libros de la historia de Roma, de Grecia, se nos presenta como historia universal, ¿no? De hecho, se nos presenta Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, como una historia universal, pero en realidad esa es una historia europea contada por europeos y que a partir de Europa se presenta como universal en América Latina, en América en general, en Asia, en África, cuando en realidad existen otras historias que se desconocen y por tanto existen otros conocimientos que se desconocen. Entonces, no hay un pensamiento universal, sino que se fue imponiendo un pensamiento europeo como universal y la muestra concreta es el descubrimiento de América. Si se fijan ustedes que no fue nada pacífico, hubo muertes, hubo homicidios, genocidios, ¿no? Entonces, no es tan inocente este relato, esta narrativa de la historia universal. El pensador uruguayo Eduardo Galeano, a quien le vemos aquí, es muy claro al respecto. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Es una cuestión importante. ¿Por qué se le llama indios a los que habitan América Latina? A los nativos de América Latina. Porque el descubridor europeo, español, pensaba que estaba llegando a la India y dice, son indios porque son habitantes de la India en su desconocimiento de que se había llegado a un nuevo continente, ¿no? Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que debían obedecer a un rey, a ese rey europeo, no al líder local, descubrieron que había otro Dios, que había un cielo, o sea, esta es la síntesis de cómo el pensamiento europeo se impuso en América Latina como un pensamiento universal, como un pensamiento válido. En el espacio universitario es el lugar para cuestionar, para criticar estas verdades que se nos presentan como absolutas y más aún en nuestra clase Teoría de la Ciencia, para cuestionar la validez y la universalidad de estos conocimientos. Ciertamente, cada vez más hay enfoques críticos, enfoques revisionistas que van cuestionando
esta hegemonía, esta forma única de leer la historia, esta forma única de entender las relaciones sociales, y nos invitan a enfoques interdisciplinares, transdisciplinares, en donde la perspectiva de los distintos grupos sociales, de los distintos grupos que habitan la Tierra, sean tenidas en cuenta. Es así cuando hablamos de la colonialidad epistemológica. Sintéticamente, lo que queremos decir es de que es un pensamiento universalizante único que se nos presenta como válido, como capaz de resolver todos los problemas sociales, independientemente de haber surgido en otros contextos. Y esto se da en la educación, se da en la salud, se da también en el derecho, ¿no? Entonces, es como que se nos impusiese un pensamiento distinto al contexto de nuestras realidades para poder resolverlas. Tal vez por eso que por esta vigencia de hace tanto tiempo de un pensamiento hegemónico ajeno a nuestra realidad es que los países de América Latina no terminamos de resolver nuestros problemas, y también cada vez más se nos complejiza esta visión del mundo, ¿no? Y esta es la síntesis, que es lo que queremos trabajar también en esta clase, es entender la colonialidad epistemológica, qué origen, qué función tiene, por qué se mantiene como pensamiento dominante, es que le está sirviendo a los grupos de poder, o cuál es la función política y social que está cumpliendo, ¿no? Así es que llegamos al desafío de la descolonización del saber, es decir, dejar de lado este pensamiento único que se nos impuso, hegemónico, dominante, desde los países centrales, desde los países que fueron usando a América Latina y a los demás países periféricos como sitios de donde extraer materia prima para enriquecerse, y esto muy relacionado a una forma de ver, a una forma de narrar, a una forma de entender las relaciones sociales y las personas que habitan en estos lugares, ¿no? Así tenemos distintos conceptos que se vienen trabajando en los últimos 30, 40 años, que habla de la epistemología del sur, donde no se hace referencia a un sur geográfico, sino a un sur político, a un sur de subordinación, ¿no? Entonces, de rescatar todas estas historias, todas estas tradiciones que tienen los pueblos en los distintos lugares y tenerlos en cuenta a la hora de entender las relaciones sociales, ¿no? Boaventura de Sousa Santos es el autor que habla específicamente de la epistemología del sur, y queremos entenderlo más, estudiarlo más, y ese es un desafío que nos queda como tarea. ¿Quién es Boaventura? ¿Qué entiende exactamente por epistemología del sur? Y cuándo y cómo surgió y ante qué coyuntura surgió, ¿no? Lo mismo vamos a hablar del concepto de Dussel, de filosofía de la liberación. Este es un argentino-mexicano, ¿no? Afincado en la UNAM, que viene trabajando también la descolonización del saber, de la descolonización epistemológica, en donde da datos muy interesantes, inclusive sobre el, entre comillas, descubrimiento de América, en donde ya otros pueblos habían llegado mucho antes. Relata que todas estas invenciones de la edad moderna europea en realidad viene de la China, son copias que hacen los europeos y luego desconocen la autoría de estas personas. Tenemos también a Quijarro, ¿no?, que habla de teoría de la dependencia, y otros autores que hablan de la epistemología situada. Es decir, hoy hay un gran desafío en las ciencias sociales de evitar este pensamiento hegemónico, evitar este pensamiento único, y empezar a entender, empezar a tener en cuenta el conocimiento, los saberes de los distintos pueblos que habitan lo que se llaman las periferias. Ese es el desafío de esta clase, de esta semana, y les aliento a que conozcamos a estos autores: Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, Aníbal Quijano, de manera que vayamos introduciéndonos a la complejidad y al desafiante mundo del pensamiento crítico, que busca deconstruir este pensamiento hegemónico, único, uniformizante que se nos presentó en los últimos 500 años. El desafío es grande porque tenemos mucha historia que deconstruir nosotros mismos, deconstruirnos para empezar a conocer de una manera más
acercada a la realidad y de una manera más propia a nuestros contextos. Entonces, así, este es el desafío que vamos a estar teniendo y con esto cerramos la clase de hoy.